Bienvenidos a este módulo sobre hermenéutica bíblica. En este video vamos a abordar un debate central en los estudios del Nuevo Testamento. ¿Son los evangelistas simples recopiladores de tradiciones o son verdaderos teólogos que imprimen su propio sello al material que reciben? Este debate tiene un nombre técnico: Redaktionsgeschichte, la historia de la redacción, y su respuesta cambia profundamente la forma en que leemos los evangelios. La historia de la redacción, o conocida en alemán como la Redaktionsgeschichte, surge como la tercera gran etapa de la exégesis sinóptica contemporánea. Primero vino la crítica de las fuentes, que culminó en la hipótesis de las dos fuentes, Marcos y la fuente Q. Esta hipótesis daba entonces la conclusión de que tanto Mateo como Lucas usaron como fuente a Marcos, y cuando Mateo y Lucas coincidían en textos que no estaban en Marcos, entonces esos textos fueron tomados de otra tradición escrita, dada su similitud. Por tanto, se pensó en la hipótesis de un documento teórico llamado el documento Q, que en alemán significa fuente. Luego vino la Formgeschichte. La Formgeschichte tiene que ver con la crítica de forma, que centró la atención en las tradiciones orales previas al texto escrito y vio a los evangelistas como simples compiladores anónimos. Eso de que los evangelistas fueran simples compiladores, la redacción que existe lo tira por la borda. ¿Por qué? Porque en el año 1948 y 1956, entre esos años, aparece una persona, un teólogo llamado Gunther Borkmann, Hans Conselmann y Willy Marcel, tres teólogos que reaccionan contra la idea de que los autores de los sinópticos son compiladores. Compilador sería alguien que toma una parte y copia, es como una antología. Los evangelistas, dicen ellos, no son coleccionistas pasivos, sino, y aquí está la clave, teólogos creativos con proyectos pastorales concretos. Como también luego afirma Daniel Marguerat, el Evangelio no es una crónica neutra, sino una proclamación querigmática elaborada desde una situación eclesial concreta. Vale decir que todos los evangelios nacen en una situación eclesial concreta. De ahí que se habla del Evangelio de Marco como la comunidad marcana, así la comunidad lucana, la comunidad matiana y la comunidad joánica. Detrás de cada evangelio hay una comunidad, hay una vida eclesial. Cada evangelista, por tanto, deja su huella particular sobre el material que recibe. Marcos es el creador, en el fondo, del llamado género evangelio. Toda su obra está gravitando alrededor de la cruz. Y a partir de ahí, del secreto mesiánico, los tres anuncios de la pasión y el final abrupto que, según la crítica textual, termina en el capítulo 16, versículo 8. Lo que sigue después sería un añadido posterior. Su teología, la teología de Marcos, es una teología crucis. El Hijo de Dios solo puede ser comprendido a través del polo de la pasión. El discipulado en Marcos pasa siempre por la asunción de la cruz. Mateo, que fue escrito para una comunidad judeo-cristiana de Siria, aproximadamente hacia los años 80 y 90, estructura su obra en cinco grandes discursos que evocan sin duda el Pentateuco. Mateo presenta a Jesús como nuevo Mesías y cumplimiento de las Escrituras, y es el único evangelista en usar explícitamente el término iglesia, en griego, eclesía. Ningún otro evangelio
menciona el término técnico eclesía para referirse a la comunidad de los congregados en Cristo Jesús. Su teología es fundamentalmente eclesiológica. Lucas construye un díptico único en el caso de Lucas. Lucas tiene dos obras. Tiene el Evangelio propiamente tal y Hechos, que presenta la historia de la salvación en tres épocas. Lucas, primero está Israel, luego Jesús y posteriormente la iglesia. Es el Evangelio de los pobres, de la misericordia, del Espíritu Santo, de la oración y de la mujer. Hans Conselmann llamó a su proyecto Teología de la Historia de la Salvación. En el caso del Evangelio de Juan, es el caso más singular. Es producto de una escuela llamada escuela joánica con múltiples capas redaccionales y presenta una cristología alta, el logos preexistente, una escatología realizada, una eclesiología del amor fraterno y una neumatología centrada en el Paracleto. Toda la profundización teológica del cuarto evangelio es presentada como obra del mismo Espíritu que guía la verdad plena. Pero cuidado, Juan no es un evangelio espiritualista como si eso significara desencarnado o que no se comprende en el contexto histórico. Juan es un evangelio que atiende profundamente a la humanidad de Jesús. Hay que tener ese cuidado. Vamos a ver ahora con respecto al aporte que ha hecho la Redacción Geschichte o historia de la redacción, que es haber restituido al evangelista su dignidad de autor y teólogo. O sea, pasaron de ser simples compiladores en un momento de la exégesis a ser realmente redaccionistas, redactores, teólogos y, ¿por qué no decirlo?, teólogas, porque fueron hechos por comunidades de fe. Reconocer esto no debilita para nada la doctrina llamada de la inspiración, sino que esto la enriquece. El espíritu actúa en y a través de las mediaciones humanas concretas. La diversidad redaccional de los cuatro evangelios no tiene que ser un escándalo, sino una riqueza. Marcos, Mateo, Lucas y Juan ofrecen cuatro perspectivas complementarias sobre el único misterio que es Cristo. Sin embargo, el método también tiene sus limitaciones. Presupone soluciones al problema sinóptico no universalmente aceptadas y corre el riesgo de atribuir al redactor lo que pertenece a la tradición. Sí, este es un tema bien interesante. La teoría de la fuente sigue siendo hasta el día de hoy una teoría y que en una amplia mayoría de la academia y de la exégesis se aborda de que Marco efectivamente es un evangelio de fuente que sirve de inspiración tanto para Mateo y como Lucas, y que cuando no coinciden con Marcos y coinciden entre ellos, se habla de un documento hipotético que no existe materialmente, llamado Q. Ahora, eso también a nosotros nos ayuda a entender que todo esto es un proceso que todavía está en investigación, ¿no? Eso es bien, bien importante tenerlo presente. Ahora, Mateo y Marcos, y Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el fondo, son evangelios que abordan el misterio de Jesús, pero de distintas perspectivas, ¿ya? Eso también hay que tenerlo muy, muy presente, aparte de las limitaciones que ya hablamos. Por eso que las exégesis actual enriquecen todo esto con nuevos acercamientos al texto bíblico,
como por ejemplo los métodos narratológicos y retóricos, y también con hermenéuticas y relecturas de la Biblia. Bueno, ¿qué podemos decir? En resumen, sobre la historia de la redacción, que nos enseña que los evangelios no son un reportaje anónimo, sino proclamaciones teológicas elaboradas por autores con rostro, historia y con una comunidad que los avala. O sea, los teólogos son miembros de una iglesia. Y eso es bien importante. No se puede ser teólogo ni teóloga si no se es miembro de una iglesia. A propósito de que existen teólogos profesionales, ¿no? El verdadero teólogo es el que vive inmerso en una iglesia. Marcos, Mateo y Lucas y Juan son teólogos que escriben para sus comunidades eclesiales reales, concretas, con desafíos reales y que actualizan el mensaje de Jesús desde sus propias situaciones pastorales o llamadas también los sit y leve, contextos vitales. Y esa fidelidad creativa es también un modelo para nuestra predicación y catequesis en el día de hoy. Bueno, catequesis, estudio bíblico, como lo llamamos también en nuestras iglesias. Em, entonces, resumiendo, los evangelistas no juntan material simplemente, sino que le dan un orden. Hay una redacción, hay una intención teológica. Cada uno de ellos habla de Jesús desde una perspectiva y esa perspectiva hay que respetarla y no mezclar los evangelios cuando queremos abordar uno y terminamos mezclándolo con los otros. ¿Mm? Así que tengan un excelente estudio en esta lección, en la lección 5 y ya nos veremos en la próxima lección. Nos vemos.